Pues sí, efectivamente, este fin de semana se reveló un estudio realizado por 3 académicos del Complexity Science Hub de Viena sobre la fuerza laboral del crimen organizado. Y una de sus conclusiones es de horror. En México, el narco es el 5º empleador más grande. Su fuerza laboral es mayor a empresas como Oxxo y como Pemex. Este estudio estima que en 2012 las organizaciones criminales empleaban aproximadamente 115,000 personas. Ya para el 2022 la cifra habría crecido a 175,000, pero en ese lapso también unos 110,000 fueron o asesinados o detenidos. Y la muestra de este músculo la vimos el fin de semana cuando en San Gregorio Chamic, en el municipio de frontera Comalapa, Chiapas, se vio a personas aplaudir como vallas, hicieron vallas al paso de vehículos con blindaje artesanal y donde iban personas encapuchadas presumiendo armas de alto poder. Y al respecto, el presidente esta mañana, el presidente López Obrador, minimizó esta escena de horror. Dijo que se trata de propaganda criminal. Y además dijo esto. De apoyo que hay en algunas partes del país, porque les entregan despensas o por miedo, porque los amenazan, pero no es un asunto general. Esto va a continuar porque es parte del proceso electoral del 24. Entonces vamos a tener que estar respondiendo, pero... Bueno, eso fue lo que dijo el presidente esta mañana. Pero para hablar de este estudio bien importante sobre la fuerza laboral del narco, hacemos contacto ahora vía Zoom con uno de los autores, Rafael Prieto Curiel, investigador postdoctoral en este lugar, el Complexity Science Hub en Viena. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, Rafa. A ver, háblanos un poco de cómo se hizo, cuál fue el método de entrada para poder hacer este estudio y la investigación que se hizo. Claro, pues tal vez un poco de contexto es que yo soy de la Ciudad de México y trabajé como por 5 años en la policía de la Ciudad de México. Soy en realidad matemático, entonces con matemáticas y con ecuaciones y con datos yo intentaba pronosticar el siguiente delito y entonces poner una patrulla muy cerca y poner una cámara y reaccionar más rápido a las emergencias del 911. Ahora yo me fui hace 10 años a hacer una maestría y un doctorado con la esperanza de que México va a ser menos violento en algún momento. Y esa esperanza nada más no se concretó. Es decir, yo llevo 10 años con la promesa de que ya pronto, ya viene México, ya va a ser menos violento, y ya llevamos 3 sexenios donde esto simplemente no. Y no sé, como que yo empecé a sentir mucha frustración, siento, de la falta científica y tecnológica que tenemos sobre los cárteles en México. Entonces, un día platicando con Alejandro Jope, que seguramente conoce muy bien la audiencia, muy bien, especialista, como decías hace rato, en crimen organizado en México, platicando con Alejandro decíamos, es que, ¿qué tiene que estar haciendo el cártel para perder a tantas personas? Porque pues muchos de los homicidios son miembros del cártel, pierden en arrestos, pierden en incapacitaciones, pierden en personas desaparecidas, y el cártel no se está haciendo más chiquito. Pues, ¿qué tiene que estar haciendo, no? Entonces, le dije, esto es una ecuación matemática.
déjame lo intento modelar, Alejandro, y a ver si algo te puedo presentar. Y pues Alejandro fue como mi maestro en este estudio. Y después de meses, pues la ciencia toma mucho tiempo Sí, claro, desarrollarla, claro. llegamos a un resultado que creo que tiene que ser aquí. Toma miles de simulaciones, mucho poder computacional, muchos datos, llegar a ese número que decías, Adela, 175,000 miembros en el cártel mexicano si pensamos en todos los grupos del cártel como uno solo. Eso, 175,000 personas trabajan ahí. Es el quinto empleador, es que es espeluznante simplemente ponerlo en contexto. ¿Qué tanto espacio hay en las prisiones? Pues no, obviamente no tenemos un espacio para 175,000 personas. Sí. ¿Cuántos oficiales tenemos hoy combatiendo al crimen organizado? Pues según un estudio de Peneley Ramírez, que este fin de semana me entrevistó y sacó unos datos, pues hay cerca de 85,000 miembros operativos contra el crimen organizado. Es decir, narco 2-1. 2-1. Ese es el problema del volumen. Sí. Sí, sí. Ahora, hacen este estudio tomando pues todas las variables, ¿no?, que tienen que tomar para hacer un estudio de esta naturaleza, en fin, porque pues no es como que haya un registro, ¿no? Claro. Un censo. Un censo, Sí. pues, o que estén registrados frente al IMSS o cualquier cosa de estas, ¿no? Pero construyeron, bueno, supongo que esto lo hiciste tú matemáticamente, el modelo para calcular el número de empleados. Efectivamente, es para mí intentar estimar qué tan grande es una bolsa de canicas, no sabiendo casi nada de adentro y que sabemos que no podemos ver hacia adentro de la bolsa. Es decir, como bien dices, ni hay un censo, ni hay un conteo, ni hay una afiliación. O sea, eso no va a pasar. Pero es una bolsa de canicas donde lo que yo tengo es que estimar qué tan grande es esa bolsa, sabiendo que de esta bolsa llevamos sacando canicas y canicas como si no se terminaran nunca por 10 años. Claro, la bolsa es el cártel y las canicas son los homicidios o las personas que vemos, Sí, ¿cierto? claro, claro. Y ese es el problema matemático, estimar pues de qué tamaño tiene que ser esa bolsa. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Porque si tú sientes frustración, es una frustración que compartimos todos, ¿no? Más la Claro. impotencia, más el dolor de tantas familias que han perdido hijos. Efectivamente, sí, porque yo siento frustración, afortunadamente siento solo frustración, porque me toca a veces escuchar las historias de las mamás que buscan a sus hijos desaparecidos y se me enchina la piel solo de pensar lo que viven esas personas. Afortunadamente no estoy yo en esa situación, pero sí es un México que se nos está yendo con la violencia, con una narrativa de otros datos, de unas promesas que algo va a pasar. Y las matemáticas son muy poderosas en realidad. Lo que nos permitió es precisamente ver qué va a pasar en los siguientes 5 años si seguimos como estamos hasta el día de hoy. Y los resultados son aún más preocupantes. Si seguimos haciendo lo mismo Ajá. que hicimos hasta el día de hoy, estimamos que la violencia va a aumentar cerca de 30% más. Es decir, pues no es nada positivo. Y es un poco lo que nos pasaba. En 2012, los números de homicidios eran escandalosos, pero hoy esos números serían deseables, porque Sí, México es claro. mucho más violento que lo que era en 2012. Qué paradoja, sí. ¿Qué pasa si arrestamos más? Y este es uno de las tragedias. Yo, como policía, digamos, trabajando en la institución, sé que podríamos arrestar más criminales. Es difícil, pero bueno, ponemos más miembros, más prisiones, más jueces, más todo. Y el modelo lo que nos dice es que incluso si arrestamos a más criminales, México va a ser más violento. Es decir, arrestando al doble de criminales, no, México no va por el camino de la paz. Que sí resuelve, bueno, y no resuelve como magia, pero que sí va a tener un impacto, prevenir el reclutamiento del cártel. Es decir, no prevenir los delitos. La prevención del delito es algo muy genérico, es esa idea de abrazos, no balazos. No, no. Aquí lo que estamos planeando es prevención del reclutamiento.
chicos que tienen entre 14 y 18 años, que ya sea por violencia, ya sea obligatoria, que es un caso específico, pero otro es lo que nos mostrabas hace un minuto en la pantalla en Chiapas, Sí, sí, que la sí. gente pues ya ve al cártel como parte más de la sociedad, es un miembro más y le aplauden al cártel de Sinaloa cuando entra a este lugar en Chiapas porque pues es mejor, es preferible un cártel que el otro cártel porque el segundo es más violento que el Que el primero. otro. Ajá, ajá. Ese es el problema del reclutamiento, que los chicos que están allá aplaudiendo la llegada del cártel de Sinaloa, pues es deseable unirse, ¿no? Les estamos aplaudiendo a estos seres que nos vienen a rescatar. Claro, pero es que, a ver, para entenderlo un poco mejor, porque fue un poco el planteamiento que hizo el presidente López Obrador desde un inicio. Hay que ir al origen del problema, ¿no? Hizo políticas públicas, ¿no? Para atender a jóvenes, etcétera, etcétera. Y no ha dado resultados. Entonces, no es solamente eso, hay un asunto ahí un poco sociológico, ¿no? Ya es una aspiración pertenecer al cártel. Esto es terrible. Efectivamente, Adela, a mí esa es una de las partes que más me preocupa, que hoy un chico de 14 años prende su televisión y en Netflix le salen estos superhéroes como en la serie de Narcos o en la otra serie donde salen estas personas que en realidad son exageradamente violentas, pero pues tienen casas y coches y entonces se plantean como una especie de héroe para este chico de 14 años. Y entonces, en la narrativa, en los narcocorridos, en la forma en la que nosotros consumimos la cultura mexicana del narco, lo vemos incluso con futbolistas que en México le celebran el cumpleaños al hijo con tema de la chapiza. Sí, sí, sí. Y esa era la fiesta de hace unos meses. Es Pues correcto, claro sí. que es deseable. Pero Ya es deseable pasar a ser parte del cártel. Entonces, pues la estrategia de abrazos, no balazos no funcionó porque cada vez hay más. ni Tú mismo lo tampoco estás los mostrando aquí en la programas pantalla y es sociales. tristísimo, ¿no? Sí, ni tampoco los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Que es un recurso que se les da a los jóvenes, pero pues ni alcanza ni Claro. se compara, ¿no? Exacto, o sea, funciona como una prevención, digamos, de pobreza extrema, porque efectivamente los programas sociales han tenido un impacto muy positivo en ese sentido, pero prevenir la violencia en México es lo que no se logró este sexenio. No es cierto que con darle 2,000 pesos a un chico previenes que éste se incorpore al crimen organizado. Y eso es precisamente lo que queremos plantear, que la estrategia que tiene que ser mucho más agresiva y frontal, hacer que el crimen organizado deje de ser deseable, admirable, y que escenas como la que nos mostrabas hace un minuto en Chiapas no se conviertan en nuestro pan de cada día. Ahora, como yo decía, es que no hay otro destino, es o la cárcel o la muerte, ¿no? No hay otro destino. Eventualmente ese tendría que ser el destino de estos jóvenes. ¿Ustedes encontraron, haciendo la investigación, algún patrón de reclutamiento? Digo, Alejandro sabía mucho de esto, ¿no? Pero ¿encontraron algún patrón de reclutamiento, o un perfil de estos jóvenes, ¿no? Porque no necesariamente son los jóvenes en extrema pobreza tampoco. Claro. No, precisamente son por lo general hombres, por lo general adolescentes, no necesariamente en pobreza, como bien dices, incluso en entornos urbanos, donde las condiciones de vida no son las de la pobreza extrema que podríamos pensar que las personas se afilian al crimen organizado porque tienen hambre o no tienen recursos. Pues en realidad no, y eso es estigmatizar la pobreza y pensar que de ahí está saliendo el crimen organizado. Pues el cártel está afiliando a chicos, sí con cierta nivel de carencia, digamos, Sí, pero sí. no es la pobreza extrema y ese es el problema, que no es
$1,000 al mes lo que va a prevenir que estos chicos se afilien al crimen organizado. Rafa, ¿y qué soluciones proponen? Es decir, ustedes concluyen, ¿no?, que no hay otra solución excepto esa. Pero ¿cómo hacerlo? Sí. No, sé que no es fácil y de hecho no es fácil. es Estamos parte de lo que... hablando, otro dato espeluznante que ustedes dan es que cada semana reclutan a 350 chavos, ¿no? Sí. Es espeluznante el volumen que tiene. Lo que sí pensamos es que, muy importante, para las campañas de los siguientes meses, necesitamos entender que no hay una solución de corto plazo del crimen. Lo que el modelo mismo nos dice es que incluso si el reclutamiento se fuera a cero, que no puede pasar, incluso en ese escenario México sería violento por los siguientes 5 años. Es decir, nos falta mucho tiempo, una reconstrucción social que va a tomar bastantes meses, años, para llegar a un país un poco menos violento de lo que es hoy en día. Y es precisamente estas imágenes que vemos de chicos aplaudiéndole al crimen organizado lo que está generando, que pues es una industria más, un sector más, al cual es fácil afiliarse y sentir que se puede ser exitoso en ese camino. Ese es parte del reto que tiene México hoy en día. Y que tiene que ver y pasa, pues, por educación, pero por cultura, ¿no? Pasa por muchos lados, Sí. ¿no? Efectivamente, nada tan fácil. El crimen organizado creo es el mayor reto al que se va a enfrentar México en los siguientes 10 años y no hay solución fácil. No es legalización, no es el flujo de armas, no es la pobreza, no es la corrupción. Es una mezcla de todos los factores que han generado que los chicos se incorporen y que México propicie esta violencia a adolescentes. Este estudio, hablabas un poco de esto hace un momento. Este estudio evalúa un escenario de Pax Narca, ¿no? Digamos. Y este otro escenario de fragmentar carteles, que de hecho, pues se fragmentan solitos, ¿no? Se van fragmentando. ¿Qué resultados habría con estos escenarios? Pues no muy positivos. El problema es que, por un lado, fragmentar el cártel significa lo que vimos, por ejemplo, entre cártel del Golfo y los Zetas, Sí. que generan más violencia en realidad. Entonces, aunque las estructuras se hacen más pequeñas, se vuelven más confrontativas entre ellas y no parece que fuera una muy buena estrategia. Y pues en realidad sí, la prioridad más bien tiene que ser que haya homicidios. Es decir, aunque el cártel esté en otras actividades que también son ilícitas, tenemos que tener una política de reducción de daños. Y el mayor daño es el homicidio. Entonces, ese es el delito que genera la mayor pérdida y por ello fragmentar más a los cárteles o generar conflictos internos no parece ser una estrategia que nos lleve por buen camino. Lo mismo pasa cuando se elimina la cabeza del cártel. Cuando se elimina, a veces las partes que quedan conflictúan entre ellas por el liderazgo del cártel que estaba y entonces se vuelven a conflictos internos, violentísimos en algunos casos. ¿Conviene seguir quitando a la cabeza del cártel? Pues los resultados muestran que no. Incluso si evaluamos la política que tuvo, por ejemplo, el presidente Felipe Calderón, en su sexenio había 37 personas más buscadas según la lista de la DEA, de las cuales 25 fueron incapacitadas, arrestadas, están en una prisión o fueron ya derrotadas, por decir. Sí. Quiere decir que fue exitoso en ese sentido. Y claro, lo hacíamos sin saber, o sea, en ese entonces pues no sabía, digamos, la estrategia, cómo iba a ser en los siguientes años una vez que se quite la cabeza. Hoy ya lo sabemos, hoy ya vimos que quitas a la cabeza, el cártel sigue, en algunos casos fragmentado y peleándose entre ellos. Sí. Por ahí no va la solución tampoco. Entre primos y hermanos y etcétera, y forman sus propios carteles, ¿no? En donde necesitan reclutar todavía más gente.
Efectivamente. Porque son Y nuevos se vuelve el carteles. ciclo de la violencia. Exactamente. Y este pronóstico terrible también que dan de que, y que lo comentabas también, de que en 5 años, al paso que vamos, va a ser todavía más violento este país. A menos que cambiemos, a menos que hagamos algo. Y es una solución no de corto plazo. Nos va a tomar años y años lograr que las filas del crimen organizado sean menos violentas, que recluten menos en nuestros jóvenes y que las escenas que nos mostrabas, Adela, hace un minuto con el pueblo en Chiapas aplaudiéndole al cártel de Sinaloa, eso no sucede. Y que no Eso nos quieran va a tomar años minimizarlo, y ¿no? años. Yo creo que lo primero que hay que hacer es no decir, no pasa nada, o es propaganda del narco. Pues sí, pero es terrible, Pues sí. ¿no? Es terrible. Efectivamente, Si tú esta es fueras... la realidad de un México homicida, violento, Sí. dominado por el narco, donde las estrategias que tenemos son pocas, limitadas, y no hay un pronóstico positivo para los siguientes años. Ah, Por eso a mí me interesa mucho que en las campañas de 2024 las candidatas que tenemos a la presidencia se enfoquen en esto. Este es el punto crítico del crimen organizado, que si vas a elegir a tu gobernador o gobernadora en Veracruz o en Puebla, sepas qué planean hacer estas candidatas o candidatos para detener el reclutamiento del crimen organizado. si tú fueras asesor de alguna de nuestras dos candidatas hasta el momento en materia de seguridad, ¿cuál sería su programa? ¿Cuál tendría que ser su programa? ¿Qué les aconsejaría? Pues uno que me duele muchísimo es más datos. Necesitamos más técnica. A veces es chistoso decirlo, pero esta investigación la estoy haciendo desde Austria con recursos del gobierno de Austria, Sí, sí. porque no hay muchos recursos para hacer ciencia en México, número uno. Y número dos, uno de los datos que utilizamos es un proyecto que estaba haciendo el CIDE y por falta de recursos se dejó de hacer. Entonces solo tenemos una pequeña fotografía y sería uno de los insumos más valiosos tener en vez de una fotografía de un momento, un video, es decir, cómo se va moviendo. Claro, claro. Y eso no lo tenemos porque no hay recursos. Pero eso sí, recursos para otros proyectos como una refinería o proyectos que no funcionarán, pues se dispendian en México como si no hubiera mañana. Creo que nos falta mucha ciencia para entender precisamente qué hace falta para resolver los problemas de crimen en México. Y esa sería una de mis principales propuestas. Un análisis demográfico del país, geográfico, ¿dónde está hoy la persona más susceptible a ser reclutada por el crimen organizado? Los más vulnerables. Como decía, son 350, sí. 350 miembros a la semana. ¿Dónde están estos 350 chicos? Porque voy con ellos. Ahí está nuestro programa de prevención, no un Sembrando Vida general con 18 millones de jóvenes, sino en estos 350 de la siguiente semana. Sí, sí, sí. No universal, sino ahora sí que targeteado, ¿no? Donde se Localizado. requiere. Localizado, donde se requiere. Pues ojalá te escuchen. Me decías que tú fuiste policía. A ver, cuéntame un poco esto. Sí, trabajé, bueno, soy matemático y Sí. pensé que iba a trabajar en finanzas y que trabajar en un banco o en Hacienda o en algo por el estilo. Y trabajé efectivamente para finanzas durante unos meses hasta que descubrí que hacer al rico más rico no es suficiente para mí. Entonces tuve que abortar la idea de ser financiero o trabajar en banco y buscando un trabajo entré a una entrevista en la calle de Liverpool, Ajá. en el 10º piso, en la zona rosa, y pues me ofrecieron un trabajo como reportero estadístico, haciendo reportes y números de delitos, que no sonaba muy atractivo, pero pues me pareció y dije, bueno, creo que voy a durar 2 semanas aquí, pero a ver cómo me va. Ok. Y fue el trabajo de mi vida. Estuve 5 años en la policía de la Ciudad de México y fui exageradamente feliz con matemáticas y con modelos intentando pronosticar el siguiente delito, la siguiente
persona que va a cometer algún ilícito Ajá. y pues los modelos son muy poderosos, entonces sí teníamos un resultado Es lo muy que te iba a importante. decir, ¿cuál fue qué tan exitoso fue el modelo, ¿no? Y los resultados. Pues creo que muy importante es cómo mides a la policía misma, porque ¿qué indicador le pones a la policía? Y muchos me decían los delitos. Pues no, los delitos son todo, es el universo completo de lo que sucede en la ciudad. Al policía no le puedes exigir que haya menos delitos porque lo único que genera es que haya menos denuncias. Entonces, Exacto. por ahí no va la ruta. Lo que sí podemos medir un policía es qué tan rápido llegan a una emergencia. Entonces, lo que logramos es que si tú marcabas al 911 de la Ciudad de México por un delito, en cuestión de 3 minutos pusiéramos un policía donde tú lo solicitaste. Tiempo récord a nivel internacional. Y fue un orgullo lograr que ese tiempo de respuesta llegara a ese mínimo. Y ese tiempo no fue gracias a mí. Lo mío son solo las Sí, matemáticas. sí, Fue sí. gracias al esfuerzo de miles de policías en la ciudad, coordinarnos entre todas las instituciones para que eso sí suceda. Y fue realmente emocionante. Pues sí debe ser. ¿Con quién trabajaste? En el C, bueno, primero en la policía directamente, en el gobierno de Marcelo Ebrard, y luego nos fuimos, toda la dependencia se movió a ser el centro de atención a emergencias, es decir, el C5. Estuve en el sexenio de Marcelo Ebrard y en el sexenio de Miguel Ángel Mancera. Ya. Y sí viste una reducción. Bellísimo. Sí había Sí, una reducción de delitos. no necesariamente de los delitos, porque no es como podemos Pero de evaluarnos a la capacidad de policía, respuesta. afortunadamente. De capacidad de Sí, respuesta. teníamos un tiempo de respuesta. Ahora yo no me dedico a eso, entonces yo no está ya en mi área, pero teníamos un tiempo de respuesta de 3 minutos. Y éramos comparados contra Los Ángeles con un tiempo de respuesta de 15 minutos. Nos sentíamos muy orgullosos en la Policía de la Ciudad de México de decir que este es un esfuerzo coordinado que se bajó de, sí, como 20 minutos a 3, tiempo récord. Y eso requiere que las patrullas ya estén cerca de los delitos y que la coordinación entre todas las partes que va a haber en la llamada sea la correcta. Y se logró. Esa era una llamada al 911 en, digamos, 2013 o 2014. Ya. Pues mira, de entrada luego hablas al 911 y ni te contestan, ¿no? Y entre cuál es su emergencia y dónde estás y dónde... ¿Me explico? Sí, tiene sus asegúnes. A mí me gustaría ser precisamente si tuviera yo el puesto de asesor de seguridad de alguna de nuestras candidatas, precisamente tener un conocimiento de qué porcentaje de las personas marcan al 911, cuántas veces las llamadas se nos van, qué porcentaje de personas no confían en el ¿Cuáles son 911. falsas? Porque hay muchas Claro, llamadas falsas también, ¿no? hace unos años escribí un artículo en Animal Político que más o menos estimé que cerca de 4% de las personas que sufren un delito marcan al 911. Solo 4%. Eso quiere decir que 96% marcan otro número, No o le marcan a confían. la Sí, mamá, sí, o sí, no sí. confían, o no quieren hablar. Sí, sí. Pues es un fracaso, porque nuestro tiempo podrá ser récord, pero si solo 4% marca la policía, pues servirá de poco. Sí, claro, claro. Ay, pues el panorama no se ve muy bien. No está muy bien y no se ve muy bien. De entrada, pues nadie habla de propuestas todavía, nadie habla de decirnos cómo le van a hacer con este México, pues ahora sí que México rojo, ¿no? Que estamos viviendo ensangrentado, lastimado, ¿no? Y muy dolorido. La verdad es que esa es la verdad. Pero qué gusto Esa es la verdad, conocerte Adela. y te felicito, los felicito por el estudio. La verdad es que está interesantísimo. Yo lo recomiendo y ahora comparto el link con todos para que lo puedan ver porque está muy interesante y ojalá que estemos en contacto.
Muchísimas gracias, Te Adela, mando por un el abrazo. espacio y un saludo a la No, audiencia. al contrario, felicidades, gracias. Muchas gracias por tu preocupación. Gracias, hasta luego. ¿Verdad? Hasta luego. O sea, se está haciendo un estudio que tiene que ver con la violencia en nuestro país, con recursos de otro país, donde sí se invierte en ciencia y en tecnología. Así están las cosas aquí en nuestro pobre país.